El logaritmo se define tal que el logaritmo con base b de x es igual a c si y solo si b elevado a c es igual a x. Esta es la definición de logaritmo. Además, podemos poner algunas restricciones, y es que tanto b como x pertenecen al cuerpo o al conjunto de los números reales positivos. Tanto b como x deben de ser mayor que 0 y además la base no puede ser 1. También podemos comentar, o debemos comentar, unas propiedades de los logaritmos, y es que el logaritmo con base negativa de cualquier número no existe. El logaritmo con cualquier base de un número negativo no existe, y el logaritmo con base cualquiera de 0 no existe. Esto, si lo probáis con la calculadora, os daréis cuenta de que da error, porque no existe. Lo que sí existen son una serie de entidades logarítmicas que se deben conocer, porque son muy útiles a la hora de trabajar con logaritmos. El logaritmo en cualquier base de 1 es igual a 0. El logaritmo en cualquier base de precisamente la base es igual a 1. Esto lo entenderemos rápidamente si tenemos en cuenta la definición del logaritmo, es decir, b elevado a 0 es igual a 1 y b elevado a 1 es igual a b. Seguimos. El logaritmo en cualquier base del producto de dos números es igual al logaritmo en esa misma base del primer número más el logaritmo en esa misma base del segundo número. Asimismo, el logaritmo en esa base, en una base cualquiera de la división de dos números, es igual al logaritmo en esa base del número que está en el numerador menos el logaritmo en esa base del número que está en el denominador. Otra entidad muy útil que debemos comentar es que el logaritmo en base b de x elevado a n es igual a n por el logaritmo en esa base de x. El logaritmo en base b de x es igual al logaritmo en base k de x dividido entre el logaritmo en base k de la base. Esto es útil haciendo k igual a x, ya que tendremos logaritmo de x en base x de x, logaritmo en base x de b, y esto es igual a 1 partido de logaritmo de x con base de b con base x. Es decir, si os dais cuenta, podemos concluir de esto que el logaritmo con base b de x, es decir, esto de aquí, es igual a 1 partido del logaritmo de con base x de b. Hemos cambiado el número y la base. Por otro lado, simplemente hay que mencionar que existen dos logaritmos muy utilizados, muy trabajados, que es el logaritmo decimal. El logaritmo decimal es aquel que tiene base 10 y se representa de esta forma, es decir, se omite la base.
Y el otro logaritmo muy trabajado es el natural. Natural, también llamado neperiano. Logaritmo neperiano. Y es aquel logaritmo que tiene como base el número e y se representa como ln, o también en algunos textos lo podéis ver como L mayúscula. Bueno, lo único que nos queda comentar es la derivación y la integración de los logaritmos. Derivación. Cuando hablamos de derivadas integrales, realmente lo que nos va a importar es el logaritmo neperiano, porque es el que más se trabaja, pero vamos a ver, la derivada. La derivada del logaritmo con base b de x, bueno, de x no, de una función de x, porque x no es más que una función determinada, es igual a la función derivada dividido entre el logaritmo neperiano de la base b por la función sin derivar. Un caso concreto, el caso concreto es cuando la base es e, cuando esto es un logaritmo neperiano. En ese caso, daros cuenta que la base, al ser e, el logaritmo neperiano de e es igual a 1, por lo tanto, esta parte del denominador desaparece y quedaría la función derivada dividido entre la función sin derivar. Es decir, lo anoto aquí, la derivada del logaritmo neperiano de una función es igual a la función derivada dividido entre la función sin derivar. La integración no va a ser tan clara como la derivación, porque la integración directamente me voy a centrar en el logaritmo neperiano de x, diferencial de x es igual a x por el logaritmo neperiano de x menos x. Por supuesto, siempre más la constante. Esto también lo podéis ver con el factor común de x, el logaritmo neperiano de x menos 1 más c. Siempre que integramos con integral indefinida siempre va a aparecer un término c. Y es todo de los logaritmos, es todo lo que debemos saber. Con estas series de entidades de los logaritmos podemos trabajar prácticamente todo. Lo que hay que recordar siempre es la definición del logaritmo. Y esto nos va a ayudar en que en el logaritmo este número se llama base y en la potenciación este número se llama también base. Entonces recordar base y luego se intercambian. En este caso x, c, en algunos libros los llaman a, los llaman d, c, x. Bueno. Espero que ayude. Un saludo.